Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. ¿Tienes intención de comprar un equipo de soldadura o una máquina de soldar? Pues si es así, este vídeo te interesa. Pues veréis, en numerosas ocasiones la gente me ha pedido consejos sobre qué máquina comprar y la respuesta no es tan fácil porque hay que observar las diferentes necesidades y posibilidades que tiene cada persona a la hora de elegir una máquina. Yo no os voy a decir en este vídeo qué equipo os tenéis que comprar, simplemente os voy a dar una serie de consejos para que seáis vosotros mismos los que elijáis el equipo de soldadura que más se adecue a vuestras necesidades y también teniendo en cuenta lógicamente que no queremos tirar el dinero. En primer lugar, os diré que yo no me compraría un equipo de soldadura que no cumpla con la certificación o los requisitos vigentes en el país de fabricación o de uso de esa máquina. Y esto es muy importante porque el saber que se ha fabricado bajo las normas o las certificaciones de cada país nos van a dar la seguridad de que la máquina va a cumplir con las especificaciones y las medidas de prevención de seguridad, que no os olvidéis de ello también, de cada país. Una cosa muy importante a tener en cuenta es la capacidad de la persona, la capacidad manual, es decir, la experiencia soldando que tenga la persona que va a utilizar la máquina. Porque no tiene mucho sentido, si nosotros estamos empezando, el comprarnos una máquina que tenga millones de características y posibilidades, salvo que la compres con una idea muy en largo plazo o medio plazo por lo menos, y en ese tiempo tengas la seguridad de que vas a aprender a soldar, o bien porque estás aprendiendo soldadura en un centro de soldadura, o bien porque te está enseñando un profesor que tienes, un amigo, un pariente que es soldador, etcétera, etcétera. Pero si yo no sé soldar con TIG, en principio no me voy a comprar una máquina que me dé esa posibilidad, salvo que tenga claro que voy a aprender a soldar con TIG y me voy a poner realmente en serio con ello. No esperéis aprender a soldar con TIG sin practicar. Es complicado. Yo estoy aburrido de ver vídeos donde la gente dice que se suelda en 5 minutos y de manera fácil. No. Está claro que se puede aprender a soldar y que no es tampoco excesivamente complicado, pero requiere su tiempo, eso os lo puedo garantizar. Requiere su tiempo y su dedicación. Eso lo sabéis bien los que sabéis soldar. También tenemos que tener muy en cuenta el tipo de trabajos que vamos a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no es lo mismo si vamos a estar soldando perfiles, láminas o chapas delgadas, que vamos a necesitar un amperaje bajito, o si vamos a utilizarlo para soldar láminas gruesas, chapas gruesas. Si vamos a utilizar nuestro equipo de soldeo para chapas gruesas, lógicamente vamos a necesitar un amperaje elevado. Por lo tanto, tenemos que enfocar la compra de nuestra máquina a este tipo de amperaje. También tenemos que tener en cuenta el material que nosotros vamos a soldar. No sencillamente podemos comprar una máquina y con esa máquina podemos soldar todos los materiales, porque por ejemplo para soldar aluminio con TIG, con el proceso TIG, necesitamos corriente alterna, con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Si nuestro trabajo va a ser para soldar aluminio, pues necesitaremos una máquina diferente. Si en cambio vamos a soldar habitualmente acero al carbono, entonces nos bastará con una máquina más sencilla, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta el proceso de soldeo que yo voy a utilizar. Ya sé que todo el mundo quiere tener una máquina de soldar que suelde electrodos
que sea también soldadura por hilo o soldadura semiautomática, soldadura MIG-MAG. Y también queremos que además suelde TIG, lo que es GTAU o lo que es el 141. Y ya de paso, pues si suelda láser, pues mejor que mejor, ¿no? No, bueno, hay que ser un poco realista y saber, ¿para qué quiero yo gastarme muchísimo dinero en una máquina que me puede soldar todo eso si simplemente la voy a utilizar para soldar con electrodo? No tiene mucho sentido. Entonces, no cometáis ese error de gastar mucho dinero si luego simplemente lo vais a utilizar solamente para TIG, o solamente para electrodo, o solamente para hilo. Otro apunte que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un equipo es si lo vais a necesitar para realizar soldaduras en obra o montaje, es decir, si vais a tener que cargar con el equipo, subirlo en andamios o subirlo en elevadoras, y también si vais a poder guardarlo, si es un equipo muy voluminoso, si vais a tener un espacio muy grande ocupado por él. Bueno, muchos de vosotros no sabéis lo que es el factor de marcha. El factor de marcha de una máquina se puede determinar, que es la capacidad que tiene una máquina de soldar para no parar de soldar a un determinado amperaje y durante una cantidad de tiempo. Esto es, si yo pongo un amperaje de 150 amperios y puedo soldar ininterrumpidamente con la máquina, esta máquina tiene un factor de marcha del 100% a 150 amperios. Por poner otro ejemplo, si una máquina de soldar puede soldar a 200 amperios, pero de cada 10 minutos solo puede soldar 6, por decir algo, entonces esa máquina va a tener un factor de marcha de 200 amperios al 60%. Nosotros no siempre vamos a necesitar comprar una máquina con un factor de marcha del 100% a un elevado amperaje, porque aquí, como siempre, esto va a encarecer el precio del equipo de soldadura que vayamos a comprar. Nosotros sencillamente nos tenemos que ajustar a un factor de marcha de en torno al 60%, porque tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, con la soldadura con electrodo, nosotros vamos a tener que parar en numerosas ocasiones a retirar la escoria y a volver a poner otro electrodo. Por supuesto, cada uno es libre y os podéis comprar una máquina con un factor de marcha del 100% para el amperaje que vosotros queráis. Pero tener en cuenta también, por ejemplo, en la soldadura TIG, nosotros no vamos a estar soldando sin parar durante una hora. Seguramente vamos a tener que cambiar de posición siempre y cuando la soldadura sea suficientemente larga, porque en numerosas ocasiones las soldaduras son más pequeñas y tenemos que hacer cambios de posición o, por ejemplo, tomar una varilla nueva para seguir soldando, etcétera, etcétera. Por eso os digo que tampoco es tan importante tener una máquina con un factor de marcha del 100%. Sé que se pueden comentar más cosas a tener en cuenta a la hora de comprar una máquina, ¿no? O de elegirla. Pero yo creo que con estas que os he dicho son más que suficientes. También sobre las que os he comentado se puede profundizar. Yo os invito a hacerlo en los comentarios de este vídeo. Una vez que hayas sopesado estos consejos que te he dado en el vídeo, puedes observar en las especificaciones de las máquinas la que más se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, el amperaje máximo y también el factor de marcha. También podéis observar en las propias máquinas
en una placa donde vienen incluidas todas sus características, la que más se adecue a vuestras necesidades. Pero claro, para poder interpretar estas placas es necesario que os enseñe una serie de símbolos que nos van a ser de utilidad conocer para poder entender estas placas. Aquí nos está indicando que le entra a la máquina o está preparada para 3 fases de corriente alterna. Este símbolo de aquí, que son 2 círculos y 2 pequeñas líneas a los lados, indica que es un transformador. El transformador tiene la misión, como su nombre indica, de transformar la corriente que viene de la red, pasando de un amperaje bajo a un amperaje lo suficientemente alto como para poder soldar. Y lo que hace también es reducir el voltaje que trae la red, que es un voltaje elevado, a un voltaje más bajo. Este otro símbolo, que es como un triángulo con 2 líneas, indica que es un rectificador de corriente. El rectificador de corriente tiene la misión de convertir la corriente alterna que llega de la red y pasa por el transformador, y cuando ya es apta para poder soldar, la convierte en corriente continua. Por eso a la derecha se observa el símbolo de corriente continua. Aquí podéis ver cómo viene la máquina bajo las normas correspondientes, como os dije en el consejo número 1. Y por último, así interesante que nos conviene saber, es el proceso para el que está destinada. Como veis aquí, esta máquina está enfocada al proceso de soldadura por electrodo revestido, y también el factor de marcha, que viene indicado en 3 partes. Pues nada, espero que ahora con todos estos consejos tengáis más clara la idea de la máquina que os interesa, y también espero que hayáis aprendido mucho sobre los componentes que tiene un equipo de soldadura. Si os ha gustado el vídeo, recordad que le podéis dar al me gusta, también os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para que os avise la próxima vez que vaya a subir un vídeo, y también podéis dejar los comentarios que queráis. Pero os invitaría a dejar comentarios también sobre las experiencias que tenéis sobre máquinas que podéis haber comprado o que tenéis pensado comprar, y resolver dudas a otras personas que puedan ver el vídeo, porque hoy en día el mercado actual para comprar un equipo de soldadura es inmenso. También por último deciros que os recomiendo a los que tenéis idea de un equipo pequeño portátil para casa, que hay equipos inverter muy baratos, muy económicos para iniciarse en esto de la soldadura. Tampoco vas a tener un desembolso muy grande de dinero, con lo cual tienes la oportunidad fácil de comenzar a soldar. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.